yayita, voy suelto, mi ganga viene alumbrando, ¿cómo es? ¿Cómo es? El lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, Saramanda viene alumbrando, mi ganga viene alumbrando. Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la mañana de hoy es la contaminación espiritual. La contaminación espiritual es una energía nociva que se encuentra en un objeto o en un lugar. La contaminación espiritual es algo que nos podemos encontrar a diario por muchas razones. Y voy a exponer en los sitios donde nosotros podemos contaminarnos espiritualmente. Uno de esos sitios que uno puede contaminarse espiritualmente es cuando uno va a una tienda de antigüedades. En la tienda de antigüedades venden objetos, cuadros, figuras de porcelana, figuras decorativas, muñecas, muñecos que pertenecieron a otras personas. Y también venden ropa. Pero específicamente hablando de la ropa, muchas veces en estos sitios de antigüedades o flea market como se le llama, o pulguero, venden ropa de personas fallecidas. Usted compra un zapato que le perteneció a una persona que falleció, o una camisa, un pantalón, usted puede contaminarse espiritualmente. ¿Ok? También los objetos de decoración, específicamente cuadros. Hay muchas historias con respecto a cuadros. Que una persona viene, compra un cuadro usado, lo pone en su casa y resulta ser que ese cuadro espiritual es algo significativo para la persona que está fallecida, porque muchas veces estos objetos se venden cuando fallece una persona y los familiares, para sacar cualquier vestigio de recuerdo con respecto a la persona, vienen y lo venden, o lo botan o lo venden. Esas son las dos reglas que ellos tienen para salir de las cosas de un difunto. Ha habido casos donde las personas compran un cuadro, lo ponen en su casa y empiezan a surgir fenómenos extranormales en el lugar. Empiezan a moverse las cosas, empieza a haber celaje. Y cuando uno empieza a investigar en la casa, pues se da de cuenta de que el difunto está reclamando ese cuadro porque tiene un valor emocional y significativo para él. Y como usted sabe que los seres humanos, cuando fallecen, están en una lucha de apego material a algunas cosas, pues puede pasar eso, donde usted compra un objeto usado y el muerto no quiere que usted use esa pertenencia de él. Okay.
estoy hablando de los pulgueros. Usted se puede contaminar también espiritualmente cuando usted va a una botánica. Compra una imagen, una vela o algún tipo de colonia que esté expuesta a los clientes que entran en esa botánica. Usted sabe que muchas veces la gente que va a una botánica salen de centros espiritistas o esotéricos y muchas veces no salen adecuadamente limpios energéticamente. Entonces ellos salen de la consulta, le tiran las cartas, porque usualmente o le tiran los caracoles, las cartas o los cocos y le dicen lo que es y cómprate esto para que tú te hagas un baño, un trabajo, etcétera. Y usualmente la gente va con su receta a la botánica. Pero esa persona no se despojó, no se limpió absolutamente nada, porque él fue a una consulta. Hay en algunas ocasiones que esa gente va a los centros espirituales y se les despoja y ese tipo de cosas, pero en muchos de los casos simplemente es una consulta. Se consulta a la persona, se le dice lo que tienen que hacer y la persona con una listita va a una botánica. Entonces en ese momento donde va a esa botánica, empieza a tocar los objetos que hay en esa botánica. Específicamente vamos a poner un ejemplo, una vela. Y usted viene, entra a esa botánica, esa vela que ese señor tocó, la contaminó espiritualmente porque había unas cargas que no eran muy buenas que digamos. Usted coge esa vela y la coge y la compra para prender en su casa. Y entonces usted no toma las medidas de precaución de limpiar esa vela con agua florida por lo menos. Pues entonces pasan cosas. A veces la vela quema mal, a veces la vela ha pasado casos donde la vela explota. ¿Ok? Entonces uno se explica por qué pasó eso. Simplemente porque la vela estaba contaminada. Y a veces porque una vela queme mal o explote o se rompa el cristal o se caiga la vela o cualquier cosa que suceda con ella, partimos que es que había algo en la casa. Y muchas veces no es en la casa, es que esa vela que usted compró estaba contaminada espiritualmente, tenía una energía. Lo mismo con las figuras de las botánicas religiosas, sea figuras yoruba, católica, del palo o del vudú, lo que sea. Las figuras que usted vaya a comprar en una botánica, usted tiene que lavarlas, limpiarlas. Como decía mi madrina, usted tiene que bautizar esa figura para el uso que usted va a determinar con esas imágenes. ¿Por qué usted no limpia mensualmente sus imágenes en su casa? Y más si usted está atendiendo a personas. Todo, siempre el que tenga un altar tiene que limpiar ese altar. Lo mismo si usted atiende personas, usted tiene que limpiar, hacer lavado de piso. Usted tiene que poner unas protecciones en su casa si usted está atendiendo público en su casa. ¿Ok? Porque la persona que consulta está más expuesto a recoger contaminación espiritual. ¿Me entienden este punto que estoy hablando? El que consulta está más expuesto
acoger contaminación espiritual. ¿Y cómo se manifiesta esa contaminación espiritual? Dolor de cabeza, malestar físico en general en alguna parte del cuerpo, confusión, debilidad. Estos son elementos que se pueden sentir cuando uno está contaminado espiritualmente. Quiero compartir con ustedes una situación que se da relacionada con la contaminación espiritual. Y lamentablemente se da con mucha frecuencia. Para mí es contraindicado que una persona coleccione payasos o arlequines o muñecas o muñecos. Y usted preguntará a este servidor por qué. La razón porque no se debe tener estas cosas, porque los espíritus desencarnados o espíritus obsesores o espíritus que no vienen con buena vibra pueden ocultarse detrás de un peluche. La experiencia que yo he tenido en investigaciones, especialmente con niños que por las noches sufren pesadillas, incluso tienen golpes y laceraciones en el cuerpo, cuando uno empieza a indagar y investigar, se percata que hay peluches dentro de la cama del niño. Y usualmente espíritus que tienen inclinaciones malignas pueden utilizar esa parte material de los muñecos o muñecas, porque no importa, y pueden atacar espiritualmente a un niño. Y se ve más frecuentemente en niños y en niñas, porque si usted va a un cuarto de niños y adolescentes, usualmente uno ve muchísimos peluches y muñecos. Así que uno no debe tener una colección de muñecos o de muñecas. Y si las tiene, usted antes de colocarlas en su casa, usted tiene que, como decía mi madrina, bautizarla, limpiarla antes de colocarla en su casa. Y más todavía si son muñecas usadas, porque esto también se da con las muñecas nuevas o los muñecos nuevos, porque el espíritu busca dónde refugiarse, dónde esconderse, específicamente espíritus que están inclinados hacia el mal. Tomen eso a consideración, lo que yo le estoy diciendo. Contaminación en lugares como centros esotéricos, en centros que se trabaja con espiritualidad. La contaminación espiritual en estos sitios puede ser bastante grande, ya que si se invocan espíritus para hacer trabajos espirituales, más súmele lo que la gente que va a consultarse trae al lugar, usted se podrá imaginar lo que puede encontrar
en ese centro. En los centros esotéricos, mi experiencia es que se pueden encontrar de 2 o más espíritus desencarnados, espíritus que están inclinados hacia el mal, pero específicamente espíritus obsesores, que son espíritus que tienden a esconderse y no dejan ver su presencia. Yo me acuerdo de un sitio que yo fui a investigar, de los famosos sitios donde te hacen oráculos de ángeles. Usualmente la gente que trabaja en oráculos de ángeles son gente que tienen una apatía al espiritismo. No quieren conocer sobre la doctrina espírita o cómo es el mundo espiritual, porque cogieron como una serie de fobias con respecto al espiritismo y quieren trabajar lo espiritual, pero vienen, se refugian en la práctica de la comunicación con los ángeles. Y como dicen en santería, no todo lo que baja es santo. Usted puede estar contactando o conectándose con unos ángeles que son espíritus desencarnados, disfrazados de ángeles. Y por la inexperiencia de esa persona que hace consultas con oráculos de ángeles, esos espíritus se infiltran en el lugar y lo que hacen es una contaminación espiritual. Empieza a hacer cadenas obsesivas. Y lamentablemente esto es uno de los errores que han cometido las personas que son seguidores de la nueva era. Que ellos se creen que el mundo espiritual es hermoso, bello, precioso, que no hay mal, todo es bien, todo es prosperidad, y se están engañando a ellos mismos. En el mundo espiritual hay cosas bellas y hermosas, pero hay cosas perversas, malignas, porque vivimos en dos polaridades, el bien y el mal. Pero el problema de estos lectores del oráculo de ángeles es que se creen que el mundo es como Walt Disney, que todo es bello y hermoso. Y el problema es, usted baja la guardia sobre ese particular y usted se va a ver acechado por espíritus obsesores. Y te envuelven con esas lecturas románticas, hermosas de que todo está bien, todo está... Y lo que usted no sabe es que lo están envolviendo en una cadena obsesiva, porque la experiencia mía con la gente esta que trabaja con los ángeles, que, que, que como ese lugar está contaminado, se desarrolla algo como cadenas obsesivas. Y entonces esa cadena obsesiva empieza a atar gente que visita ese lugar. El que fue a ese lugar trae otra persona, trae otra, así sucesivamente, y lo que hay es una cadena obsesiva, porque a esos espíritus les gusta la energía y alimentarse de las personas, y utilizan esas cadenas obsesivas para fascinar a las personas. Escuchen la palabra. Caldés hablaba de los elementos de una obsesión espiritual. El principal que hablaba Caldés era fascinación. Ay, voy a leer de los ángeles, voy a comprar un librito de los ángeles. Ay, yo no quiero trabajar con espíritus, yo quiero trabajar con ángeles. Y ahí es que viene el problema.
Que esos ángeles no son ángeles, son espíritus obsesores. ¿Ok? Entonces, ese sitio está contraindicado. Sitios que hagan oraciones o rituales de ángeles, tengan mucho cuidado con eso. Porque ahí hay truco. Ahora voy a hablar de otro lugar donde hay contaminación espiritual. Y son los centros de yoga. Aquí yo he visto cosas que usted ni se imagina. A ver qué es lo que usted va a ver en un centro de yoga. Usted va a ver en un centro de yoga una colmena de espíritus obsesores. Yo me acuerdo cuando yo fui a un centro espiritual, yo veía muchos espíritus obsesores, pero yo me sorprendí grandemente cuando fui a un centro de yoga, donde te invitan a meditar en silencio. Entonces me acuerdo aquel día que yo fui a ese centro y habían dos personas en un coloquio o hablando con alguien invisible, cuando realmente la meditación era en silencio, ni tan siquiera se podía hablar. Pero estas dos personas estaban hablando, llevando un coloquio. Y ellos decían que era que se estaban comunicando con el gurú o con el maestro espiritual de la escuela de yoga. Pero la realidad era que se estaban contactando con espíritus obsesores. Y en sitios donde hay contaminación espiritual pasan los siguientes indicadores. Usted puede enfermarse físicamente, de la noche a la mañana salir una condición física que usted antes no tenía. Segundo, pueden salir condiciones emocionales, específicamente que usted, episodios de pánico, de temor, que usted está tranquilo en su casa y empieza a invadirle un miedo que usted no sabe de qué es, porque usted está tranquilo, no hay motivo para sentir temor, y de momento le invade un miedo, un pánico. ¿Ok? En ese sitio que usted visita, la gente está peleando entre ellos mismos. Ah, pero tata, eso se ve en todos lados. No. Lo que pasa es que hay espíritus que promueven la discordia, promueven la división. Porque una cosa que usted tiene que tener claro, los espíritus del bajo astral, toda su dinámica está dirigida a que usted no se pueda desarrollar espiritualmente. Que usted abandone la meditación, abandone las prácticas espirituales y viva una vida sin ningún tipo de espiritualidad. Eso es lo que quieren muchas veces los espíritus desencarnados que están inclinados hacia el mal. Otra característica de lugares que están contaminados espiritualmente es que las personas que frecuentan estos lugares comienzan a tener accidentes en el lugar, específicamente caídas. Entonces es de preocuparse eso, porque muchas veces esos espíritus que están en ese lugar pueden empujar personas para que tengan caídas, porque son espíritus
molestos, espíritus que, que lo que quieren es hacerle daño a usted y no quieren que usted esté en ese lugar, porque en ese lugar conviven una serie de espíritus que no son de buena inclinación espiritual, y la persona que tiene este tipo de centros no hace las limpiezas y las depuraciones espirituales requeridas para que ese sitio pueda estar adecuadamente limpio, y muchas veces no se hace eso. Entonces la persona va allí y se contamina, y el problema es que esa contaminación, si usted no se retira esa carga, donde va a ir a su casa y quizás los miembros de su casa están tranquilos y calmados, y usted puede formar una discusión de la nada, porque es que usted tiene esa vibración, esa energía de ese lugar donde hay conflicto, donde hay divisiones. Entonces usted tiene que estar alerta a eso. Usted tiene que investigar. Si usted va a un centro esotérico, investigar la historia del lugar y específicamente hablar con personas que visitan ese centro esotérico para que le diga cómo van las cosas. Yo he regañado a muchas veces a las personas que yo he atendido por una práctica que la voy a comentar a ustedes para que no la hagan. Si usted tiene un problema espiritual, usted vaya a una sola persona para que le trabaje su situación. Está totalmente contraindicado que usted vaya a 2 a 3 lugares a consultar la misma situación espiritual. Eso trae atraso. Y entonces usted va al primer centro a trabajar la misma situación, va al segundo, va al tercero, usted se va a llevar todas las energías de esos lugares, y lo que usted va a ver es que ni tan siquiera va a dar un paso para poder resolver la situación, porque usted se contaminó. Y muchas veces es peor el caso cuando usted fue a una casa de un brujo, un santero, un palero, facenda, que lo que son es estafadores. Porque los estafadores muchas veces escucha lo que yo le estoy diciendo. Los estafadores se hacen pasar por psíquicos, por mentalistas, por personas iniciadas en la religión, y lamentablemente ellos reciben ayuda de los espíritus obsesores y de los espíritus que trabajan para el mal, para los espíritus que promueven la confusión, el enredar camino. ¿Por qué? Porque para ese tipo de espíritus eso es un terreno fértil para enredar a las personas. Y esto no tiene que ver nada muchas veces ni porque la persona sea mediunidad. Es que el estafador, con su forma de trabajar, como decía Caldés, por afinidad, trae espíritus embaucadores, fraudulentos, y esos son los que le ayudan a él. Entonces puede hacerle una consulta a usted y el tipo dispararle 2 cosas que son verdad, que le estén ocurriendo, y ahí ya la tiene usted, a usted o al señor convencido de que de que el, de que el tipo es un buen brujo, pero la realidad no es así.
A veces los espíritus asesores pueden decirle cosas a los estafadores que acierten acerca de la situación que está pasando la persona que se está consultando. Y la persona ni tan siquiera es mediunidad. Pero cuando usted está en la estafa, usted atrae espíritus engañadores, espíritus fraudulentos y trae otras cosas en el lugar donde las personas que vayan a visitar allí van a terminar contaminadas. También hay casas contaminadas. Yo hace mucho tiempo tenía un amigo que era esoterista. Él practicaba ciencias ocultas o arcanas. Él decía que practicaba ciencias arcanas. Y la casa había una vibración bien baja. Estaba contaminada espiritualmente. Yo salía de allí, me daba dolor de cabeza, porque la persona bregaba con cosas oscuras, y el lugar no se podía ir, porque la carga era bien densa, y las personas que iban allí pues iban a salir contaminadas lamentablemente, y había una gran cantidad de espíritus obsesores. Los espíritus de mala inclinación espiritual sabotean cualquier tipo de labor que usted quiere hacer en beneficio a otras personas. Yo me acuerdo cuando yo practicaba yoga, a mí me encantaba hacer meditaciones en distintos lugares en la isla. Yo tenía un armonio, yo tocaba el armonio es un instrumento de la India que se utiliza para las meditaciones. Y yo hacía meditaciones en todo Puerto Rico. Y llegó un momento que yo me percaté que habían espíritus que me estaban saboteando las meditaciones que yo realizaba para público. Y utilizaba personas dentro de mi mismo grupo para ese propósito. Para boicotear, me acuerdo hasta se utilizaban los cuadros espirituales de los maestros del sendero, y yo tuve que coger esos cuadros y sacarlos de mi casa porque todos estaban contaminados espiritualmente. Los objetos, las personas que entren a centros esotéricos se contaminan. Yo cogí todos esos cuadros, todo lo que tuviera que ver con las meditaciones. Yo tuve que romper el grupo de meditación. Tuve que coger los cuadros de los maestros espirituales, meterlos en una caja de una tienda de estas de correo comercial, y enviárselo a la persona que me había dado esos cuadros, porque esa persona trabajaba en beneficio de los espíritus obsesores. Y en adición a eso, la persona tenía vínculos con un mago de magia negra. Así que todos esos factores. Entonces yo de buena voluntad quería hacer meditaciones para cultivar la paz, la tranquilidad, la calma. Pero habían personas dentro del grupo que estaban maquinando en contra de mi proyecto. Y cuando yo me di de cuenta, yo tuve que desmantelar todo. La persona se presentaba como que apoyaba el proyecto de las meditaciones en la comunidad, y lo que era
una persona que estaba saboteando y creando situaciones para dañar el grupo y siguiendo las instrucciones de un maestro de ciencias ocultas. Y a mí me dio una pena enorme y una tristeza, porque en ese sendero yo estaba evolucionando espiritualmente, estaba estaba llegando a puestos dentro de esa organización, pero por la envidia, por personas que estaban inclinadas hacia el bajo astral, pues me salieron de esa ruta y yo me salí. Y decidí que lo mejor era no continuar en el grupo. Y básicamente era porque el sitio estaba contaminado. Y incluso lo último que he sabido de este grupo, que ha tenido bajas significativas de asistencia. Sin contarle algunas situaciones de personas que han sido víctimas de ataques espirituales recibidos en este lugar. Y, y por eso yo digo a las personas que les gusta ir a centros espirituales, que lo piensen bien a dónde van. Porque usted, voy a ir a fulano de tal para una sección espiritista o una consulta. Usted tiene que saber quién es la persona, cómo le ha ido a las personas que él ha consultado. Si la persona tiene las iniciaciones correctas, o sea, que ha sido debidamente iniciado, que no es un sancochero o una persona que se presenta con una imagen de santurrón y lo que es un estafador. ¿Ok? Entonces, es importante que si usted va a estos lugares, usted tiene que ir debidamente resguardado. Con un macuto. Si usted va a visitar este tipo de lugares, hay personas que yo les recomiendo que vayan, que siempre tengan en su bolsillo un macuto, una protección, porque la calle está contaminada de muchas cosas. Yo he tenido experiencias que he visto yo personalmente cuando yo participaba en centros espiritistas, donde me acuerdo de una muchacha que salió de una actividad y la muchacha prendió el carro y sintió que había una presencia espiritual dentro del carro. Y se tuvo que buscar a la persona que estaba trabajando la cuestión espiritual para poder retirar ese espíritu que estaba en la parte trasera del carro. Todas esas cosas pasan. Y entonces hay una frase que yo siempre le digo a mis clientes o a las personas que yo ayudo. Te quieren llevar a donde tú no quieres ir. Te quieren llevar a donde tú no quieres ir. ¿Por qué yo digo esto? Porque los espíritus te van a llevar a donde usted no quiere ir. ¿Ok? Y los espíritus van a establecer una influencia con usted. Por eso usted tiene que estar alerta cuando viene de momentos, invitaciones a lugares así. Porque usted puede meterse en ese lugar y en ese lugar puede haber una cadena obsesiva. Y a usted lo fascinan, lo motivan muy bien espiritualmente para que siga asistiendo al lugar. Y lo que vienes a ver es que usted empieza a obsesionarse, va a empezar a encadenarse a los espíritus que están en ese lugar.
que lo que le interesan de los espíritus es su energía, no es otra cosa. Y tener control y dominio de su mente y de su psique. Eso es lo que hace un espíritu obsesor. Tenerlo usted como una marioneta. Y si usted no trabaja con eso, pues puede tener serias consecuencias. Puede caer en lo que decía Kardec, en una subyugación. El espíritu puede mantener control de su psiquis y de sus emociones. Eso es triste. Esa es la culminación de una obsesión espiritual. Así que yo les recomiendo a usted que sea bien selectiva a los lugares que usted visita. Y si usted va, siempre tenga protección. Y si no tiene macuto, o no tiene matario, no tiene nada protectivo, mi recomendación es que cada vez que usted vaya a un centro espiritual o un centro esotérico, usted se dé un baño de descarga. Siempre tenga su baño de descarga. Hay distintos tipos de baños de descarga. Rompe Saragüey, está el Arrasa con todo, Ruda, o sea, hay una variedad de baños que usted puede utilizar para descargarse cuando usted va a sitios que están contaminados espiritualmente. Mi recomendación a las personas que se consultan: vaya a un solo lugar. Porque usted va a consultar lo mismo a 3 sitios distintos, no va a resolver el problema. Todo lo contrario, de ser un problema chiquitito se puede convertir en un problema grande. Porque al estar visitando esos lugares, usted se va a contaminar. Es importante también que usted haga una limpieza mensual en su casa. Porque la contaminación espiritual está en todos lados. Usted puede venir de su trabajo y traer una carga energética que no es muy buena. Y lo importante es darse un buen baño de descarga y los fines de semana que esté en su casa hacer una limpieza de piso, utilizar sahumerio si usted quiere, incienso. A mí me gusta el incienso de los 3 Reyes Magos, un incienso bastante fuerte porque tiene mirra y otros componentes. Pero haga un sahumerio, pase más por esa casa, vele por su casa de que no tenga ningún tipo de contaminación espiritual. No compre imágenes usadas o figuras usadas en un centro de antigüedades. Tenga mucho cuidado con los cuadros. A veces gente pone cuadros en la casa y no sabe el significado de ese cuadro. Yo he tenido que destruir cuadros que tienen una influencia espiritual negativa. Me han llevado a una casa y hemos visto un cuadro que tiene una carga que no es muy buena, y se la ha pedido a la persona de la casa que tiene que destruirlo porque ese cuadro tiene una carga negativa. También los carros, dele una limpieza espiritual también, porque los carros también recogen también haciendo el mismo procedimiento para limpiarlo con agua florida y otras plantas esenciales o flores esenciales.
que aumente la vibración del carro. Y algo bien fundamental, si usted puede hacer sus mismas prácticas espirituales dentro de su casa, usted tenga su propio altar, usted tenga sus propias ceremonias personales en su casa, es mucho mejor que irse a otros lugares donde hay ceremonias espirituales. Trate de trabajar con usted mismo en su casa, porque no es en estos momentos no es bueno meterse a cualquier escuela esotérica o centro espiritista o casa de santos o casa de muertos, porque a veces hay casas de tatas que están más enredados que un espagueti. Así que lo que le pido para terminar este video, mucho juicio, mucho análisis a donde ustedes entran. Y si entran en un lugar que sabe que está cargado, pues de esa su limpieza espiritual. Un lavado un baño de descarga para que pueda limpiar su materia. Salam aleikum, aleikum salam.